Buen día, vamos a iniciar con esta clase que es la hidrografía. O también podemos mencionar la hidrosfera. ¿De acuerdo? Estudia la parte líquida, el agua, que se encuentra en los continentes, es decir, circulando constantemente, y océanos, depositadas en las depresiones. Según su distribución puede ser lóticas, es decir, se encuentran en permanente desplazamiento sobre la superficie terrestre. Pueden ser los arroyos y los ríos. Ahí podemos evidenciar las aguas lóticas. ¿De acuerdo? Estas son estudiadas por la fluviología. Las lénticas, ubicadas en las depresiones del planeta con ligeros movimientos, como en los mares, océanos, lagos, lagunas, estudiada por la oceanografía y la limnología. Ahí tenemos, ¿no? Las lénticas, en esta zona de acá, o en los mares. ¿De acuerdo? Las freáticas se encuentran ubicadas en la parte subterránea o en la capa freática, es decir, bajo la superficie terrestre. Es estudiada por la hidrogeología. Acá tenemos las freáticas. ¿Ok? Las criogénicas se encuentran en estado sólido y se ubican en los polos y montañas, formando nevados glaciares. Concentran la mayor cantidad de agua dulce. Por ejemplo, un iceberg, glaciares. Ahí podemos evidenciar nevados y icebergs. ¿Ok? Y las atmosféricas vienen a ser el vapor del agua y nubosidad. Cuando hace demasiado calor se evapora y conforman las nubes. Ahí tenemos las atmosféricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos a hablar acerca. Los ríos son masas o corrientes de agua que se desplazan desde las zonas más altas hacia las bajas, y vierten sus aguas en otro río, en un lago o en el océano. Su estudio le corresponde a la fluviología o potamología. Vamos a conocer las partes de los ríos. La naciente. Ahí podemos observar. Es el lugar donde se origina un río. Usualmente en el Perú los ríos van a surgir o van a nacer en las cordilleras. ¿Ok? En las cordilleras. Y van a iniciar su curso hasta un lago o el mar. En el caso del Perú, por si acaso. Continuamos. El cauce. El cauce, también conocido como lecho, madre o alveo, es la cavidad o el área erosionada por el río. Es por donde discurren sus aguas. ¿Ok? El cauce es el lugar por donde las aguas del río van a discurrir, van a pasar. El cauce. Aquí podemos observar las riberas, que son las partes laterales del río. Usualmente en las riberas se encuentran plantas o vegetación que sirve como malla natural para que el cauce no se ensanche y no permita el desborde de los ríos. ¿Ok? Continuamos. Curso. El curso es el recorrido del río desde su nacimiento hasta la desembocadura. En otras palabras, es la longitud del río. Presenta tres sectores. ¿Ok? Curso alto, curso medio y curso bajo. En el curso alto, donde no es posible la navegación debido a las caídas del agua. Curso medio y en el curso bajo la navegación es posible. En el curso medio usualmente se utilizan para hacer hidroeléctricas debido a la fuerza de las aguas. En el curso bajo la navegación es totalmente posible debido a la aparición de meandros, es decir, estas zonas, estas curvas se denominan meandro. ¿Ok? Y eso termina en la desembocadura. Continuamos. El caudal. El caudal, denominado débito, se refiere al volumen de agua que trae un río. ¿Ok?
Cuando el volumen aumenta, se conoce como crecida. Cuando el volumen baja, se conoce como estiaje. ¿Ok? El lugar por donde se registra la variación de las aguas se denomina estación de aforo. ¿Ok? No se olviden, no confundan caudal con régimen, ¿de acuerdo? Tenemos las mismas imágenes, pero distintos significados. El régimen es la variación periódica del volumen de agua que transporta un río, pudiendo ser por estaciones o anualmente. La variación del relieve lo determina el clima, el relieve, la vegetación. Pueden ser de dos tipos. Regular es cuando las variaciones no son considerables. Irregular, las variaciones son muy notorias. Por ejemplo, el río Ica tiene un régimen irregular. ¿Ok? Es un régimen irregular debido a que las aguas que transcurren por el río Ica varían de acuerdo a las épocas de lluvia. Cuando las aguas empiezan a aumentar, vamos a denominarlas venida. Y cuando disminuye, la denominamos estiaje, de acuerdo al caudal. Y en cuestión al régimen regular, cuando las variaciones de estos ríos no son notorias, pero irregular cuando las variaciones sí son notorias, como es el caso del río Ica. ¿De acuerdo? Continuamos. Desembocadura. La desembocadura viene a ser el destino final de las aguas. ¿Ok? Puede ser en un lago, río o en el mar. Tenemos dos tipos de desembocaduras: delta y estuarios. Y también tenemos la desembocadura simple, ¿no? Ahí podemos observar la desembocadura simple. Tenemos dos, delta y estuario. Vamos a conocerlas un poquito más, a estas que son un poquito más importantes. En las deltas, el río desagua por medio de varios canales, como es el caso del río Nilo. Acá podemos. Varios canales. ¿Ok? Desembocadura, delta. Y el estuario, conocido como embudo. El río desagua por medio de un solo canal muy amplio, como podemos observar acá. Una especie de embudo. Y en esta zona, en todas las deltas, en todas las desembocaduras, se va a originar un ecosistema propio de ese lugar, que no va a existir en otro lugar. ¿De acuerdo? Continuamos. Afluente, efluente y confluencia. Afluente. Cuando un río secundario desagua en un río principal, incrementando su caudal. A este río se denomina río tributario. Aquí podemos observar un río secundario va a llevar sus aguas a un río principal. A eso se llama afluente. Efluente, conocido como emisario, se da cuando un río se forma de un río principal, lo que hace que el río principal disminuya sus aguas. Aquí podemos observar. Tenemos el río principal y aquí tenemos un río secundario, un efluente. ¿De acuerdo? Y confluencia es la unión de dos o más ríos que se unen para formar otro río. Acá tenemos dos ríos que se unen para formar un río principal. Confluencia. Ahora pasamos cuenca. La cuenca es la zona irrigada por un sistema fluvial. Es decir, todas las conformaciones de ríos van a formar una cuenca. También se dice región hidrográfica. El Perú tiene tres cuencas hidrográficas: la cuenca del Pacífico, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Titicaca. Es decir, que desemboca sus aguas de todos los ríos en el Océano Pacífico, en el lago Titicaca o en el Amazonas, que va a desembocar a su vez en el Océano Atlántico. Las cuencas tienen tres tipos. La cuenca endorreica, cuando los ríos no tienen salida al mar, quedando encerrados dentro de los continentes, como es el caso del lago Titicaca. Aquí tenemos una cuenca endorreica, no tiene salida al mar. La cuenca exorreica,
cuando los ríos tienen salida al mar, que en el Perú son todos los ríos de la costa, salida al mar. Y luego la cuenca arreica. Pese a tener salida al mar, estos en el camino se pierden debido a la evaporación o filtración, como es el caso del río Ica. El río Ica no desemboca en el mar, sino a medida que la Chirana o el río Ica van avanzando, las aguas se pierden. ¿Ok? Se pierden, se infiltran a la capa freática o se distribuyen para los fondos o las chacras vecinas. ¿De acuerdo? Continuamos. La importancia de los ríos. Primero, proporciona agua a las ciudades, permite el transporte y la comunicación, permite obtener recursos ictiológicos muy importantes que van a ayudar a la pesca y sobre todo permiten la generación de energía eléctrica. Aquí tenemos una planta hidroeléctrica. ¿De acuerdo? Continuamos. Los lagos, masas de aguas depositadas en depresiones continentales. ¿De acuerdo? Una depresión viene a ser a ver, vamos a retroceder un poquito. Ahí está. Una depresión viene a ser un desnivel que va a existir en una superficie terrestre. ¿De acuerdo? Son estudiados por la limnología. Clases. Tenemos dos clases, por su tamaño y por su origen. Por su tamaño vamos a conocer a lago, laguna, charca y ciénagas. Ya sabemos la diferencia entre lago y laguna, ¿verdad? Los lagos son aguas que reciben o dan aguas a otros ríos o reciben de otros ríos. Las lagunas son aguas estancadas. Pero a su vez podemos decir que el lago es mucho más grande que la laguna. La laguna es pequeño, poco profundo y la navegación no es tan predominante como en los lagos. Ahí tenemos una imagen del lago Titicaca y la laguna de Huacachina. Continuamos. Charca y ciénagas. ¿De acuerdo? La charca es agua detenida, muy pequeña y presenta vegetación a sus alrededores. Ahí tenemos una charca. Y las ciénagas, o también denominados pantanos. ¿De acuerdo? Masas de agua muy o poco extensa, poco profundas, presentan abundante fango. ¿Ok? Ahí tenemos los pantanos de Villa, en la zona de Lima. Continuamos. Por su origen. Por su origen tenemos tectónicos, glaciares y barrera. ¿Ok? Tectónicos, formados en las depresiones del relieve. ¿De acuerdo? Se deben a los plegamientos o las fallas. Son los más profundos. Aquí tenemos. Acá tenemos una falla tectónica y esta, si cerca de esta zona había mar o había un lago, va a formar otro lago. Elevamiento de corteza tectónicos, ¿de acuerdo? Glaciares. Los glaciares son formados debido a la erosión o al deshielo, ¿de acuerdo? Son pequeños y se encuentran en las zonas altas de la montaña. También son conocidos o van a dar origen al nacimiento de ríos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Conococha y Porón en Perú, los más conocidos. Luego tenemos de barrera. Estos lagos son los más peligrosos debido a que son formados por el represamiento debido a un derrumbe huaico o lava volcánica. Acá tenemos un derrumbe que ha formado un lago. Posteriormente este se va a desbordar. ¿De acuerdo? Luego tenemos volcánicas y residuales. Las volcánicas son formadas en los cráteres de los volcanes ya apagados. ¿Ok? Son los más escasos. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos y en Guatemala. Los residuales son restos de antiguos mares que fueron los primeros que se formaron, como es el caso del mar Caspio.
¿Ok? Debido a la conformación de los continentes, este mar Caspio, que quizás tuvo salida al mar o estuvo conectada con el mar, se fue cerrando debido al movimiento de los continentes, formando un lago. Continuamos. Herradura y artificiales. Los lagos de herradura, como podemos evidenciar, se forman en los cauces abandonados de los ríos. ¿De acuerdo? Existen mayormente en las selvas peruanas. Y los artificiales son represas hechas por el hombre con fines de aprovechamiento. ¿Ok? Ahí observamos. La importancia de los lagos. Actúan como termorreguladoras ambientales. Constituyen grandes reservas hídricas. Tienen gran potencial hidroenergético. Permiten la comunicación y el comercio de los pueblos. Poseen inmensos recursos hidrobiológicos y regulan el caudal de los ríos. ¿De acuerdo? Y con ello finalizamos la clase del día de hoy. Que tengan un buen día.